Don Eduardo, buenos días, bienvenido. Buenos días a todos los oyentes de Radio Panamá. Buenos días, Leo. Buenos días, Manuel. Buenos días. Saludos, defensor. Chema. Saludos, Chema. Buenos días. ¿Qué balance hace la Defensoría del Pueblo de lo que está ocurriendo en el país? Porque aquí hemos escuchado a todas las voces, tanto al gobierno como manifestantes, como aquellas personas que están dando su opinión sobre el tema, pero queremos conocer qué informes ha podido tener hasta ahora y qué ha podido saber la Defensoría del Pueblo. Sí, nosotros estamos desplegados en toda la República, en nuestras 16 regionales a nivel nacional, desde Darién hasta Bocas del Toro, donde estamos acompañando a un número plural de las manifestaciones. Vemos cómo ha trascendido este tema más allá de la ley de la Caja Social. Ha habido temas como, por ejemplo, la ley del banano que estaban hablando ustedes, el tema del memorándum, el tema contra el gobierno en general, y múltiples temas que se han estado de alguna forma concatenando y dando como resultado estas protestas. Dentro de todo, a pesar de algunas imágenes y videos, si uno suma la cantidad de movimientos sociales que han habido versus la violencia, ha sido unas manifestaciones poco violentas comparadas con 2022 y 2023. La cantidad de personas heridas que estamos todavía registrando, las que tenemos nosotros, porque no es exactamente una realidad final, porque no todos acuden al defensorio, no todos llegan a nuestra información, es más baja que el 2022-2023. Sin embargo, nada de esto nos gustaría estar hablando si pudiéramos entendernos y conversar como panameños y panameñas. Y aprovechar este espacio que ustedes ya han tenido varios minutos hablando del tema y he estado oyéndolo desde que venía en el carro. Es que es importante el diálogo, sin lugar a dudas. Sí. Pero para eso hay que abandonar también las posturas y ambas posturas están polarizadas, ¿no? Hay posturas de que hay que derogar y la otra postura es no se derogará. Entonces yo creo que hay que abandonar las posturas y decir qué es lo que no les gusta. Por ejemplo, yo estaba escuchando un video de la comitiva, porque ayer sucedió algo. Ayer se esperaban que fueran a Changuinola y se esperaban que fueran a Chiriquí Grande. Entonces teníamos información de los que fueron a Chiriquí Grande, tenían información sobre preguntas y respuestas de la ley. Entonces no lo dejaron ni hablar. Yo creo que es importante y para eso hay que abrir un poquito el diálogo para que escuchar, preguntar si eran los técnicos. Muchas veces ellos tienen más respuestas que nosotros los titulares de las instituciones. Preguntar todo lo que no te parece o te desfavorece o no te gusta o simplemente no comprendes. Y ese era un momento muy importante y creo que se perdió. Aquí en este tema vivimos tres realidades, ¿no? La realidad de la capital, la realidad de Bocas y la realidad de Darién, que no son iguales y que tenemos que prestarle mucha atención. En este tema también, obviamente nosotros la Defensoría también hemos visto el uso excesivo del gas. Estamos verificando cada uno de los videos, audios, fotografías, algunas ciertas, algunas no ciertas, información de personas y bueno, estamos en todo lo que es la verificación de la manifestación. Yo apoyo esas palabras que usted acaba de dar. Yo no comparto y rechazo todo el hecho que no lleva al diálogo, pero a su vez yo vi un video en las últimas horas en donde hay un grupo de manifestantes, y es un video, hablando en torno a que si no hay respuestas del gobierno, ellos van a tomarse las instituciones públicas. Rechazo eso. Eso hay que rechazarlo y sacarlo del plan, porque aquí hay que sentarse a dialogar y a conversar, a buscar la forma de encontrar el punto medio para poder vivir en paz. Necesitamos que la sociedad avance y para eso necesitamos poder buscar los puentes de diálogo, no ir a los extremos. Sí. Claro. Pero en las últimas horas en los últimos días hemos recibido reportes de hechos en Bocas del Toro, en Darién, y la pregunta que yo me hago es, ¿qué ha cambiado en la sociedad? ¿Qué ha cambiado en el país? Porque el panameño no es una persona violenta, no es una persona que vaya a estar en los extremos al 100%. Sí, tenemos 22, 23 y 25 con enfrentamientos. Esto no era normal.
no, o sea, yo recuerdo cuando yo estaba pelado, los enfrentamientos que había en la Universidad Nacional, Arte y Oficio, Instituto, alguna otra escuela, pero no teníamos brotes de violencia como estamos teniendo ahorita. Y lo que pasa es que tenemos un grave problema en la sociedad donde la violencia sale desde el hogar y llega a la sociedad. Tenemos problemas de violencia en las redes sociales, tenemos problemas de violencia en los medios, y usted disculpe, ustedes son un medio de comunicación, pero también hay programas y hay situaciones donde se generan violencia o aupan la violencia, no digo que y esto también se refleja desde la sociedad. Tenemos una sociedad bastante descompuesta, cansada también de muchos temas de corrupción, cansada también de muchos temas de falta de respuesta, cansada también de problemas desde la empresa privada también, porque la corrupción no solo se origina desde puestos públicos, sino también desde la sociedad civil y de empresas privadas. Pero que en vez de resolverlo como históricamente lo hemos resuelto por el diálogo o en las urnas, hay personas que desean resolver esto a través de la violencia. Son situaciones distintas en 3 lugares distintos. En el Darién, lo que pasó, Arimae, hay una privación de libertad de una mujer, independientemente del lugar donde trabaje. Independientemente si salió a visitar o salió a trabajar. O sea, hubo una privación de libertad y ahí se exacerban los ánimos porque se ordenó la detención. Pero mi pregunta es, si eso hubiera ocurrido en Parque Lefebvre y privan de libertad a una mujer que va a trabajar a la Defensoría, por ejemplo, no tienen que el Ministerio Público actuar. Entonces, esas son cosas que están los líderes y lideresas. Pero es que el Ministerio, perdone que lo interrumpa, si usted dice una frase que es muy puntual, defensor del pueblo, Dígame. Leblanc, el Ministerio Público tiene que actuar, pero ¿qué es lo que sucede y lo que estamos viendo en la práctica? Que el Ministerio Público actúa de manera selectiva. Eso es subjetivo. Yo no, en la subjetividad yo no puedo entrar. Yo estoy hablando objetivamente aquí. El Ministerio Público. Y recalque, Manolo, que es su opinión, ¿no? Es mi opinión. No meta en problemas el defensor. No, es mi opinión, pero sí. Yo estoy vedado para hablar esa parte. Y yo me apuntalo en su frase, pero es que usted no. Ok, sobre texto de eso. Manolo, sobre texto de eso, agarramos a una mujer por el cuello y la privamos de libertad. Ok, hagamos eso y entonces tendríamos que construir 50.000 cárceles más. No, eso es subjetivo. Pero el Ministerio Público no está actuando lo que yo estoy obligado a defender. No, señor. Eso es subjetivo. Eso es subjetivo. Objetivamente. Eso es subjetivo. Frente a los demanes que se están dando. Hablemos uno a la vez, Manolo, por favor. Manolo, mire, mi obligación por ley es defender los derechos de todos y todas, independientemente si ella te vestía un uniforme o no. Eso a mí es totalmente transparente. Sí estuvo en discusión. Aquí por usted no, pero sí estuvo en discusión. Y luego le hace las preguntas. Totalmente, para mí es totalmente transparente. Lo que sí no puede ser que sobre pretexto de eso digan, no, es que aquí se actuó. Bueno, sí, hay temas temas, es verdad. Por ejemplo, hay temas que hay personas que dicen, ok, la iguana, siempre cuento la iguana, el que se robó la iguana o la gallina le mete no sé cuántos años. Lastimosamente, si yo no estuviera investido por la Defensoría, al defensor. Si aquí estuviera Eduardo Leblanc, que aquí yo he estado en esta mesa como Eduardo Leblanc, sin ser defensor, antes de ser defensor del pueblo, yo podía darte 1.000 opiniones mías. Sin embargo, yo soy funcionario público en este momento. Entonces hay un fallo del 98. No, pero hay que educar. Hay que educar. Sí, el defensor del pueblo somos todos. Hay que educar. Hay un fallo de 1998 que cercenaron a uno de los mejores defensores del pueblo, Italo Antinori, donde dijeron que la Defensoría del Pueblo no podía cuestionar los fallos ni las actuaciones de la Corte ni del Ministerio Público. Entonces, si yo digo que hay una justicia no sé qué o lo otro, pudiera estar violentando el fallo de la Corte. Entonces yo soy muy respetuoso de la ley,
Por lo cual yo le digo, en esa parte no me puedo meter. Claro. Es su opinión, la respeto, es su opinión, pero dentro de lo que mandata la ley, lo que yo sí tengo que decir es que sobre pretexto de esas cosas no podemos violentar. Y lo que pasa es que ahí tenemos un líder nato de la comarca, el señor Membache, que tiene que responder ante la justicia igual que si a nosotros nos llevaran a todos. Lo que sí es cierto es que ahí hay situaciones donde se dio una privación de libertad. No puede ser que la huelga sea, o la marcha sea, abro las calles y liberan. Espérense. Abro las calles si no le dan el debido proceso. Ahí sí yo puedo conversar de ese tema. Por ejemplo, el debido proceso, ¿no? Si no tiene un juez natural, si no lo lleva al Ministerio Público, si no llega al órgano judicial, o si lo maltratan en la cárcel. Ahí estamos nosotros metidos. Pero no es que si lo libera, entonces yo libero la provincia de Darién. O sea, eso es peligroso. Eso es peligroso porque estamos en un Estado de Derecho, que eso también me compete a mí defender, el Estado de Derecho. Ahora, ya, defensor, listo. Ok, hay que llegar a un diálogo y una mediación. Y mientras eso ocurre, está esta situación que se mantiene. Hay gente que reclama en esa realización de la función de mantener el orden. Correcto. Las formas que está utilizando tanto Senafrón como la policía, como cualquiera de estos estamentos de seguridad. ¿Ha observado o no ha observado la Defensoría del Pueblo un uso inadecuado de las estrategias de control de multitudes? Okay. Más que las estrategias, nosotros verificamos según la misma ley de la Policía Nacional, que es igualita a la ley del Senafrón, nada más que cambia, y del Senan, nada más que cambia unas fronteras, otras las aguas y ríos y mares, no sé. Y también los estándares internacionales sobre la aplicación del uso progresivo de la fuerza no letal en manifestaciones públicas. Tenemos casos registrados de personas donde, digo supuestamente porque yo no soy médico forense, han sido impactadas por las latas de gas lacrimógeno, han sido cortadas. Tenemos personas donde supuestamente han sido impactadas por las armas cinéticas, que son las que disparan las bolas de spray o de pimienta o de producto químico, o las armas con producto químico. No tenemos registrada la fecha dentro de unas manifestaciones, salvo un caso que estamos nomás en un solo caso que estamos por confirmar o descartar el uso de perdigones en la República de Panamá. La ley, por ahí hay una persona que me escribe todo el día, si esa ley está vigente, si esa ley está vigente. Bueno, el que tiene que dar la ley de está vigente o no es la Procuraduría de la Administración, pero hay una ley, una norma del 2015 que habla que está prohibido el uso de perdigones en las manifestaciones pacíficas. En la República de Panamá nosotros eso sí lo verificamos cuando hay gente que nos critica porque nos ven hablando con la policía. No es que estamos echando cuentos o dando estrategias, simplemente estamos pasando revista. Así constan nuestros informes del 2022 y 2023 que están en nuestra página web para ver el tipo de arma, quién está armado, quién tiene arma letal y quién no tiene el arma no letal. Y hemos recuperado casquillos, los anaranjados, los blancos, no todos dicen no letal, pero sí es importante. Ningún arma es no letal. Yo poseo arma. No, y no la cargo cuando trabajo, la tengo para protección de familia, pero todas las armas tenemos dos cosas. Uno, saber que pueden potencialmente letales, y dos, siempre pensar que está cargada. O sea, pero aunque sea un paintball, es potencialmente letal, se depende de la distancia. Entonces, eso también ha conversado y ha hablado de eso tanto la CIDH como la Naciones Unidas. En esta labor que tiene la Defensoría del Pueblo, que para muchos no están tan conocidos de cuál es el trabajo que hace la Defensoría del Pueblo. Y yo quiero ir al campo directamente. El campo me refiero a donde están las manifestaciones. Así es. ¿Cuál es el rol que tiene un funcionario de la Defensoría del Pueblo al momento que se da una manifestación y al momento también, aparte de eso, de que la temperatura de la misma aumenta? Sí, bueno, nosotros tenemos tenemos unas directrices de observación de manifestaciones pacíficas. Esas directrices son recomendaciones de la Oficina de Alto Comisionado de Naciones Unidas que la aplicamos en la República de Panamá. ¿Qué hacemos? Nosotros nos dirigimos primero a los manifestantes para saber cuál es su petición, para conocer de repente si es, por ejemplo, un tema de agua y no ha aparecido el director del IDAN o el regional.
nosotros hacer el puente de comunicación y conversarle, llamarle, y ha resultado en muchas ocasiones que localizamos, ya sea por teléfono o nos comprometemos a llevar el pliego de cargo a las instituciones y se abre el paso o se disuelve la manifestación. El segundo tema que tenemos que hacer es documentar. Por eso que hay, por ejemplo, ahí en redes hay una foto de un joven tomándole foto a la policía de manifestantes. Bueno, nosotros estamos obligados en documentar la manifestación para conocer si hubo, cuántas personas eran, cuántas personas menores de edad, mujeres embarazadas, adultos mayores. A la policía también tenemos una obligación interna de nosotros de verificar quiénes son los componentes policiales que están. Quién está armado, quién no está armado, cuántas policías mujeres, si las policías mujeres fueron las que están haciendo las aprehensiones ya cuando comienzan a disolver las aprehensiones. También conversar con la policía a ver si que es algo que está faltando en Panamá, y ya se lo hemos comentado al Ministerio de Seguridad, es que no estamos viendo que haya el policía mediador que existía hace un buen par de años atrás, que es el que llegaba y conversaba, decir, a ver, ¿cuál es el problema de ustedes? Y todavía en algunos pueblos de la provincia, del país sucede, ¿no? Y conversar, ¿qué problema tienen ustedes? No, que tenemos el problema de las becas y demás. Bueno, vamos a llamar al IFARU. Pero por favor, ábranos un paño. Eso está en estos momentos es casi nulo lo que está ocurriendo. Y ahora, el defensor, por ejemplo, y no solamente estamos hablando de Darién. No, estamos hablando a nivel nacional. Pero por ejemplo, lo que pasó en Boca de la Caja, que hubo denuncias de adultos mayores que fueron lastimados y demás. Todo eso lo tenemos. Esa no forma parte de las manifestaciones es totales. Es una situación distinta. Exacto, pero esa la tenemos reportada. De hecho, pero es la misma, cuerpo de seguridad. Sí, de hecho, enviamos al mecanismo de prevención de la tortura al día siguiente. Eso pasó en la noche. No nos esperábamos, a pesar de que nuestro plan trabaja hasta las 7:30 de la noche. Eso fue muy tarde. Al día siguiente mandamos al mecanismo de prevención de la tortura, levantamos algunos testimonios y yo fui a la consulta que fue en el Parque Omar también, y ahí levantamos algunos testimonios. Eso tenemos un proceso abierto de investigación pues, por el posible uso excesivo de la fuerza y también por vulneración a otros temas en contra del municipio de Panamá. ¿Ha mantenido contacto con el director de la policía, Jaime Fernández, o con el ministro Ábrego o con el propio presidente de la República? No, nosotros con el director de policía no. Hemos mantenido comunicación con el Ministerio de Seguridad, con los docentes, con nosotros. Yo estuve en una gira por hablar con todos los docentes, me reuní en AEBE, me reuní con personas de AECHI. Personal mío acaba de regresar también de toda la región, o sea que nos reunimos con ambas partes para conocer un poquito si hay esa ventana de diálogo y si hay algunas otras inquietudes más allá de la ley 462, que son inquietudes educativas, como lo de los planteles, nombramientos que hacen falta de profesores y demás. Pero sí, nosotros nos mantenemos en constante comunicación. De hecho, más que con el director de policía, siempre son los mandos más medios que nos llaman para ir a que podamos solucionar algunas cierres de calles o protestas. Defensor, usted ha hablado hace un momento de los estándares internacionales sobre la utilización de la fuerza policial. Progresivo, exacto. Sí. ¿Qué dicen los estándares internacionales sobre la utilización de estas bolitas de pimienta que se tiren directamente en el rostro? No. Al rostro nada. Pero sobre todo los indígenas tienen muchas lesiones en los rostros, ¿o no? ¿No han detectado eso? No puedo decir. No es que no he detectado eso. No es que vamos a conversar. Le voy a responder. Los estándares internacionales establecen o recomiendan, son recomendaciones, los tengo muy claro. Son recomendaciones que estas armas cinéticas, así se llaman, no letales. Armas cinéticas no letales. Con productos químicos, exactamente. Ellos recomiendan que sean utilizadas con mesura, con proporcionalidad, ¿no? Y con aquí lo apunté porque tuve que ponerlo en un memo, con mesura, responsabilidad, y al final dice y con proporcionalidad y rendición de cuentas. Esa palabra se me había olvidado. Y eso se está dando. Entonces, con la utilización te estoy tratando de responder. Manolo, déjelo responder. Y yo lo que no puedo decir que sea discriminado únicamente a un sector de la población. Okay. Lo que sí puedo decir de que tenemos varios casos con personas impactadas en el rostro. Lo que dice la norma que recomienda a los estados es que no se dispare directamente
al cuerpo y que la distancia no sea muy corta. Eso lo dice la norma internacional que recomienda a los países. Yo no sé si usted recuerda que muchas veces cuando están, y yo lo he vivido porque he estado ahí en las manifestaciones, vienen los antimotines y comienzan a disparar en el suelo y comienzan a dispersarse. Y la verdad que eso... Bueno, primero tiran una que yo no sé si es de bulla en realidad o es lacrimógena, pero es la fuerte, la que hace que todo el mundo quede medio sordo alrededor, y después comienzan a tirar en el suelo. Pero sí hemos tenido, aquí en Panamá, tuvimos el fotoreportero, tuvimos un señor mayor también. Baxter, que perdió la vista. ¿Cómo no? Con un arma cinética. Sí, yo lo conozco a él, conozco a la mamá y al primo de él. El primo de él es amigo mío desde hace muchos años. Y el otro señor, creo que en el parque de Gandhi también se dio. Tenemos personas afectadas en la población indígena, pero no puedo decir, sería adelantar un criterio antes de analizar todas las evidencias, indicar de que única exclusivamente a la población se trata de una forma distinta en la represión a la población indígena. Eso no lo puedo decir. Pero, defensor, ¿sabes qué? Es que la historia está para documentarla y además la historia se documenta sola. Defensor, en 2012, cuando hubo la represión en Boca del Toro. 2012, Chema. La represión en Boca del Toro. Sí, 2012. 2012. 2012 creo que fue. Sí, 2012. Los lesionados. Yo formo parte. Yo formo parte de esa comisión. Sí, los lesionados tenían heridas, perdieron ojos, quedaron tuertos, quedaron ciegos, a uno incluso le dispararon en la cara. Hay fotos documentadas Yo pertenezco a la comisión. Defensor, de un policía disparando un arma, una escuadra, pues. La publicó el diario La Prensa en su momento. La Estrella. La Estrella. La publicó el diario La Estrella de Panamá sobre ese comportamiento, el asesinato de Tugrí. Y fíjate, usted dijo algo muy, muy importante. En las fuerzas policiales, ¿quiénes tienen armas? Los oficiales y los suboficiales. Son los que llevan las escopetas, las armas cinéticas. Sí. No son los soldados. No, defensor. ¿Le puedo decir? ¿Le puedo contestar? Dígame. Ok. O sea, en las escuadras que nosotros hemos verificado, es que hay que... Estoy hablando de Boca del Toro 2012. Ah, bueno. Sí, yo en el 2012 no era defensor del pueblo 2012. Yo lo sé, pero por yo eso conozco el 2012 porque pertenezco de la historia y pertenezco a la comisión. Entonces, pero estamos hablando hace 13 años atrás. Claro, por supuesto, 13 años atrás. Es fácil identificar cuando hay un herido de cualquier tipo de arma que venga de la Policía Nacional. Porque los oficiales y los suboficiales son los que llevan las escopetas de perdigones en el pasado, llevan las armas cinéticas ahora, llevaban las escopetas de perdigones, bueno, como mataron a Yito Barrantes, ¿no? Por supuesto. Y a todos los sindicalistas que han estado en protesta. Pero mi preocupación aquí, y aquí lo hemos tratado, defensor, y no es nada personal. No, al contrario. No conozco un proceso que haya señalado que en la protesta de 2012, cuando mataron a Jerónimo Tugrí, o cuando en el 87 mataron a Yito Barrantes, o al señor Frías, ningún jefe, tranquilo, ninguno de los policías no es que estoy argumentando, más que una pregunta, un argumento histórico. Ningún suboficial que lleva un arma, yo no tengo el reporte, y eso no tiene que ver con usted, defensor. No tengo el reporte de que haya sido juzgado y que se haya aclarado esta situación. Y eso es parte del clamor popular de la justicia. Estoy muy preocupante. No estoy preguntando. Estoy argumentando histórico. Es que no es pregunta, es argumentación histórica, es importante. Estoy de acuerdo. Sí, por eso es que salió la norma, que se prohibieron el uso de manifestaciones pacíficas. Ahora bien, hay una definición internacional de cuándo pierde lo pacífico una manifestación, y eso es una argumentación que podemos tener aquí con buen café o agua. Sí. Buen café o agua. Agua sería bueno. Pero miren, yo estoy totalmente de acuerdo con usted en muchos temas. Nada más que debo aclarar algunas cosas. Nuestro deber no es solo la observación en la manifestación. Nosotros me preguntaban qué hacíamos. Luego de la manifestación, nosotros nos replegamos y nos vamos a las policías a ver los detenidos y a los hospitales
ahí donde nosotros descartamos o afirmamos los rumores, que si hay heridos de bala, que si hay perdigones, que si se murió. Hay una persona que Sí, que lo han matado que varias veces y nunca se sabe. exactamente, Así. y estaba etílico tirado en la calle ahí en San Félix. Había pasado una buena noche. También otra persona que fue Pinky herido. se ría ya, mira, Pinky se ríe. Había otra persona que había sido herido, No sé que si te también lo lo habían, ¿no? Entonces todo eso lo confirmamos y nosotros pedimos Claro. copia. No es que lo vemos, nosotros tenemos una. Porque Además ustedes tenemos trabajan bajo la veracidad de los correcto. hechos. Nosotros tenemos, además de una doctora y un TUMS, un técnico de urgencias médicas adentro, Ok. pero no es para salvar propiamente tal, porque no tenemos equipo y no podemos por ley, sino para analizar, para documentar y analizar. Defensor, hoy hay un grupo de docentes dice que a las 8 de la mañana se reúnen para ir a la Defensoría del Pueblo. Bienvenidos, se quedaron ayer hasta las 11. de la noche. ¿Cuánto tiempo demora la Defensoría en un informe, investigaciones y sacar conclusiones de un hecho que Bueno, queda evidenciado? lo que pasa es que de ese hecho que queda evidenciado, ellos lo hemos atendido 6 veces. Ujú. 6 veces. Se origina esa petición por Mire, lo que ahí le sucedió. llegó el agua y el café. Ay, gracias, muy amable. Se origina esa petición sobre lo que sucedió en la Feria Icoboit. En la Feria Icoboit, recuerden que fue aprendida una profesora con un grupo de policías de captura, porque ahora se estila siempre se ha estilado, pero ahora se ve un poco más que está la unidad de control de multitudes y una unidad de captura, que esos son los que deben estar sin arma, nada más el oficial, y los Senaforum sí hemos verificado, por ejemplo, en el Oriente Chiricano, que yo los verifiqué, cuando los verifiqué, en el momento ese, no puedo hablar después, estaba el oficial armado y todas las demás tropas, incluyendo las mujeres y hombres sin arma. Pero bueno, volviendo al tema, eso fue cuando se originó la detención de la profesora. Yo les he dicho a ellos que nosotros dependemos de las respuestas de cada uno de los estamentos de seguridad. Según la ley de la Defensoría, ellos tienen un término para contestar, pueden en el debido proceso pedir prórroga, y la ley que tenemos actual de la Defensoría habla de días hábiles, o sea que son no menos de 15 días De hábiles que lunes a tengo. viernes. 15 días hábiles para contestar, son 3 semanas. Entonces, y sobre eso pueden pedir prórroga, tienen derecho a una prórroga más. Así que yo les pido un poquito de paciencia. Volviendo al tema suyo, Manuel, mire, la norma es clara. Ellos deben disparar al suelo para replegar a las personas. Ese es el principio que deben realizar según las normas internacionales, las recomendaciones. Sin embargo, sí sabemos de casos y estamos instrumentando los 2 casos. Nuestra misión es, al final, dar un dictamen de las vulneraciones o no de derechos humanos, pero no podemos darlo hasta que no termine todo. Así lo hicimos el 22 y en el 23. Chema. Lo que se ha visto en Arimae, ¿no? Ya ni siquiera con el tema de las bombas lacrimógenas, con el uso del gas. Sí. ¿Cuál es la evaluación sobre eso? Y 2, el discurso oficial de los jueves por parte del presidente, de alguna forma u otra, ha generado o ha incentivado o ha caldeado la actitud de las fuerzas de seguridad. ¿Lo han analizado dentro de la Defensoría? Lo primero, creemos que hay un uso desproporcional de gas. Y yo tenía una reunión tuve una reunión con mis directores, personas que tienen más de 20 años en la Defensoría, y algunas de las cosas que analizábamos era así, el uso desproporcional. Sin embargo, ellos vivieron esa etapa del 2012 y decían, bueno, dentro de otras cosas no estamos contando muertos o no estamos contando gente herida. Entonces, vis a vis en el tema del gas, no lo estoy justificando, pero sí hay un uso desproporcionado. Yo estuve en Chiriquí, los profesores habían cerrado 2 paños frente a la regional de Meduca. Y un uniformado, no del control de multitudes, le dijo a los docentes, tienen 30 minutos. Cerraron, a los 5 minutos llegó el escuadrón del control de multitudes y roció todo el gas. A mí me pegó una lata cerca como a menos de 3 metros de la parada, y ahí están los docentes y pueden certificar eso. Entonces, creo que sí hay, y seguían después de despegar las vías. Yo le decía al Ministerio de Seguridad, le decía, si ya despejaron la vía,
¿para qué vas a seguir correteándolo hasta 3, 4 cuadras después? O sea, además que desgastas a tu propio hombre, pongámoslo del lado de ellos, ¿no? Nosotros como ciudadanos podemos estar caminando libremente y ¿cómo me vas a identificar que yo estaba en la protesta? Razón, y es por eso que, por ejemplo, los jueces de paz dicen, no, Leo, no, demuéstrame que Leo te tiró la piedra. No, que yo lo aprendí al lado de la panadería. Y tú lo viste, él fue el que te tiró la piedra, él fue el que tenía el biombo que te fracturó la cabeza a una persona o que rompió el vidrio de la patrulla. Entonces, eso sí lo hemos dicho. El otro no puedo entrar en ese tema. Okay. Es un órgano del Estado y no puedo. Lo otro, el uso de unidades que no son específicamente del control de multitudes, porque se ha visto videos donde otro tipo de unidades están asistiendo a este tipo de manifestaciones. Al final, el control de multitudes tiene un entrenamiento particular. Claro. Por eso son control de multitudes. Yo no sé si eso la Defensoría lo aborda o lo ha visibilizado o lo ha analizado. Que han llegado al punto de que están utilizando unidades de otros destacamentos para las protestas. Y el riesgo que tiene eso. Sí, nosotros lo vimos. Esto no es de ahora. En el 2022 hubo todo un tema cuando me acuerdo que el exministro Pino, creo que se llama, puso a Senafrón, estaba en toda la Avenida Nacional, una fila. Y hubo todo un tema. Nosotros analizamos la ley y dijimos públicamente que Senafrón puede cuidar las calles. Senan puede cuidar las calles. Lo que no puede hacer es que no pueden estar en las manifestaciones con armas letales. Es por eso, por ejemplo, cuando hubo el cierre del puente, que fue bien cuestionado, del puente de Pacora, yo me dirigí allá junto con mi equipo de acción, del plan de acompañamiento, e hicimos una revista de todos los miembros de Senafrón. Y en ese momento nada más estaba el exdirector Gobea con 2 o 3 más oficiales armados y ellos no tenían armados. Porque nuestro miedo en ese tiempo era que estuvieran armados y que se formara un tiroteo y con la consecuencia muerte o de grandes heridas por armas largas de personas. Entonces, en eso sí nosotros, todo nuestro personal a nivel de toda la República, donde ve una persona que no es de control de multitudes de la Policía Nacional, está obligada en revisar. Digo, no le levantamos el suéter, pero ellos son de armas largas, o ellos no usan el suéter por dentro. Pero no solamente porque tengan armas largas, no tienen el entrenamiento para manejar este tipo de situaciones. Al final, bueno, no sabemos. Pero son especialistas. No sabemos. Son como los médicos. Lo que sí es cierto. Son como los médicos, ¿no? Que hay médicos para el corazón, hay médicos para los riñones. Pero digo, todos y muchos de ellos han pasado algún curso en la academia por las clases de derechos humanos. Okay. Nuestra dirección de educación, históricamente, no de ahora, históricamente le ha dado clases a la Policía Nacional, a Senafrón y al Senan. De hecho, nosotros graduamos hace como 4 años una policía humanitaria en Senafrón, ¿no? Junto con Naciones Unidas. Pero lo que digo es que nosotros, lo que sí es cierto es que la Policía Nacional está para hacer respetar la ley bajo los parámetros correspondientes. Y se presume que, aunque sea esa persona, debe saber. Y si no, la responsabilidad, evidentemente, no solo es de él, sino también de sus superiores, ¿no? Yo sí debo decir, y es una opinión mía personal, yo sí resalto la labor que viene haciendo la Defensoría del Pueblo con Eduardo Leblanc desde que asumió el rol de defensor del pueblo, porque antes de eso no veíamos a la Defensoría. Estaba ausente. Para bien, para muchos, para mal, para otros, pero para mí, para bien, en torno a que cada vez que yo como periodista llamo a Eduardo Leblanc, llamo a la Defensoría, recibo una respuesta. Y en ese camino yo quería preguntarle, se habla mucho del rol de un mediador, de la Universidad de Panamá, otros hablan del Comité Ecuménico, otros hablan de la Iglesia Católica. ¿Puede la Defensoría del Pueblo mediar utilizar el rol de mediador en este problema que nos tiene alejados como sociedad? ¿Es una función de la Defensoría? Sí, claro que sí. Mire, don Ítalo liberó a un rehén en el Darién. O sea, no es una cosa de Eduardo. Estamos hablando de que la mediación nace, la Defensoría desde que nace ha tenido mediaciones. Nosotros en el área de Changuinola hemos mediado en el caso de Chan 75. Nosotros participamos en la mediación con los Emberá en la aplicación del fallo de la Corte.
nosotros hemos sido, o sea, la Defensoría históricamente, no Eduardo Hernández, la Defensoría, en el diálogo por la educación panameña, somos los mediadores hasta el gobierno pasado, porque no se ha reactivado más de 62 sesiones. En fin, hemos realizado muchas mediaciones y estamos dispuestos a ser los mediadores. El Consejo de Comunico creo que también puede ser. Ya las demás personas que usted mencionó han generado algún tipo de postura que pueden ser que se les haya vedado, ellos mismos se hayan sentido o se hayan excluido por sus comentarios, pero creo que es importante buscar una mediación. Tengo también la posibilidad de conversar que venga alguien de afuera, por parte del sistema universal, podemos llamar a alguien de afuera que nos colabore con la mediación. ¿Le ha propuesto esto al gobierno o a los manifestantes? Mire, nosotros siempre hemos hablado del diálogo. En febrero, el primer comunicado, hemos emitido 4 comunicados y 2 notas de prensa. En el primero dijimos el diálogo. Sin embargo, lo que inicia la conversación, hay puntos diametralmente opuestos, ¿no? Deroguen, y el otro punto es no voy a derogar. Yo creo que lo que deben hacer es, por ejemplo, yo insto a la universidad, hablemos de cuáles son las carencias de la norma, porque no puede ser que todo esté mal. Algo debe haber bueno. Uh-huh. Algo debe haber bueno. Insto que hagamos una docencia abierta, de repente en otro lugar o en otro domo, o en el domo, garantizando la pluralidad, y que conversen con personas de la caja social, también los técnicos, y digan, las personas se presenten, a mí no me gusta porque esto me hace trabajar más años. Entonces venga la caja y diga, bueno, esto es así, así, así. O viceversa, ¿no? Entonces yo creo que eso es lo que tenemos que comenzar a hacer. Eso es lo que se debió hacer, por ejemplo, en los casos de antes de toda la conmoción del tema de la mina y demás. O sea, hablar, pero se prefirió pelear en todo. Yo creo que lo que debemos hablar, dialogar y escuchar ideas, que eso es lo más importante. El uso de la reaparición del pitufo. ¿Cuál es la postura de la Defensoría? Bueno, mire, yo lo dije en una entrevista. El uso del agua no está vetado como es uso de un arma cuasi letal, porque un choque si es mucha potencia te puede afectar. Debe ser comedido, debe ser igual, proporcional, y debe ser dirigido, o sea, no puede ser a todas las personas caminando. Nosotros lo estamos viendo con mucha preocupación, mucha calma. Hemos conversado ese tema y estamos buscando la apertura para poder hacerle pruebas al agua. Y lo otro, y el presupuesto. Yo sé que es una persona en específico, pero al final es una persona que está en estos momentos dentro del sistema penitenciario. La situación de Genaro López. No, con gusto. ¿Cómo no? Me puede preguntar por él y por la otra persona. ¿Cuál es en estos momentos la postura de la Defensoría del Pueblo con respecto a la detención de Genaro López, o más que la detención, en dónde se le ha ubicado dentro de la Nueva Joya y las condiciones en las que está? Claro que sí. Bueno, primero de todo, y ahora que abrió la puerta puedo decirlo, que nosotros hemos estado muy pendientes de los 2 procesos judiciales de las 2 dirigentes sindicales. Caballero y él. Sí, y la razón de ser, no exactamente por el delito, la razón de ser es porque son considerados defensores de derechos humanos. A algunos no les gustará, a otros sí, pero esos son considerados defensores de derechos humanos porque son defensores de derechos sindicales y laborales, y son derechos humanos. Entonces, bajo la óptica de derechos humanos, ellos son defensores. En este caso yo vi las 7 horas de uno y las 12 del otro proceso. Se les verificó que no hayan sido maltratados a través del mecanismo de la prevención de la tortura. Sabemos que está ubicado en la Mega Joya o la Nueva Joya. En el pabellón C. En el pabellón C de máxima seguridad, donde están individualizados y no están junto con mayor población, con un pabellón de más de N cantidad de personas, ni una celda más de 6, 7 personas, que es lo normal. Tienen su derecho a visita. Eso estamos hablando de las reglas de ese pabellón. Uh-huh. Derecho a visita, derecho a atención médica. De hecho, uno fue trasladado, se le han dado sus haberes, que son la colchoneta, comida, ropa, y han podido tener acceso a su abogado. Nosotros estamos pendientes de ellos, al igual que los otros 24.900 y tanto, pero sí con una mirada muy cercana,
Han sido visitados 2 veces por la Defensoría, por oficiales de derechos humanos, o sea, quien hacen el recorrido en el pabellón C. Ahí tenemos otras personas más. Pero por ahora están en las mismas condiciones que las otras personas privadas de libertad. Oiga, defensor, ha documentado la Defensoría del Pueblo, defensor Eduardo Leblanc, ha documentado la Defensoría del Pueblo el caso específico de la docente que fue sometida frente a la Contraloría y que un policía le puso la rodilla en la nuca, boca abajo. ¿Eso lo ha documentado? ¿Y no fue frente a la Contraloría. ¿En fue, el área esa? No, le voy a decir dónde fue. Fue en el cruce entre calle 50 y la Feria y Coboy. Esa misma. Ahí estaba mi gente. Ajá. Después yo la atendí también. Ajá. Después fue atendido compañeros ese mismo día en la Defensoría por la defensora adjunta. Se abrió la caja en ese momento y los hemos atendido 4 o 6 veces y ellos son los que van a las 8 de la mañana hoy allá. Sí, ¿Y qué ha concluido sobre Ese es parte de nosotros, de la investigación. Nosotros estamos esperando que nos responda el Ministerio de Seguridad, Policía Nacional y demás. Lo que sí tengo que decir que no era una. En el video, o sea, no estoy adelantando criterios, en el video salen que son más de 2 o 3 mujeres policías que la están deteniendo. Oiga, defensor, y también tengo una duda, ¿no? Pero espérate un momentito. Eso lleva el uso de porque hemos hablado de armas, pero el uso de técnicas corporales por parte de los estamentos de seguridad en estos momentos. Eso es lo que estamos investigando. Ok. Sí, hay un procedimiento. Recuerda que tenemos en otros países, a Dios gracias no se ha dado en Panamá, pero tenemos otros países en Estados Unidos donde murió una persona. George Floyd, exactamente. Defensor, y hablándole coloquialmente, ¿le para bola la Policía Nacional a las denuncias documentadas de la defensa? Sí, porque usted habló hace un rato, ¿no? Que ustedes tienen no sé cuánto. ¿Le puedo contestar coloquialmente o formalmente? Como quiera. ¿Le para bola a la Policía Nacional? Yo le tengo una pregunta. Ajá. ¿Qué duele más? ¿Pagar una multa de $50 o que no te asciendan o no te jubiles? Obviamente que no te jubiles. Bueno, pues entonces ningún policía se jubila o lo ascienden si tienen una investigación abierta en cualquier estamento. Sí, pero la pregunta va dirigida, ¿dan resultado las denuncias? Con eso se lo respondí. Es que la respuesta, pero la respuesta va en torno a la jurisprudencia de la Defensoría. Sí, pero le digo algo. Sí me paran bola. Sí. Si no me responden, la ley dice, no es porque es Eduardo, la ley dice, ellos me responden. Sí. Demoran, piden prórroga por la inercia del estamos hablando. Sí, exacto. Mandamos una carta. Y nos piden prórroga, no, que ahorita o sí te vamos a responder. Pero lo que sí nos responden, lo que sí es cierto, que un policía no puede ser, cuando vaya a la evaluación por la Junta Disciplinaria, que es muy estricta, tiene, por ejemplo, un tema de violencia doméstica en su ¿cómo se llama? No lo ascienden. Y tiene algo por nosotros, tampoco lo ascienden. O sea que ellos se preocupan muchísimo, la Policía Nacional, sobre todo, o sea, la tropa, los oficiales se preocupan muchísimo de no tener nada de esto abierto porque les mancha el expediente, lo cual al final, acuérdense que ellos tienen también sus jubilaciones, tienen algunas prerrogativas, entonces no puede ascender de sargento a teniente o subteniente, no puede ascender si tiene algo así. ¿Y pero las investigaciones? Y déjame decirle, y yo no soy defensor de los policías, es una relación así como de amor y odio con la Defensoría. Una de las instituciones que más ha aceptado recomendaciones de nosotros y ha pedido capacitaciones ha sido la Policía Nacional, históricamente, no de Eduardo Leblanc, históricamente. Y las investigaciones que adelanta y documenta la Defensoría del Pueblo, que las pone en le corresponde entonces a la Oficina de Responsabilidad Policial, qué sé yo. ¿Tiene la Defensoría del Pueblo seguimiento si esos denuncias sobre brutalidad policial comprobada tienen un efecto dentro del estamento policial o solo se quedan ahí? No. Bueno, en la DRP no sé. En la DRP no sé. Y yo sé muy bien que la Defensoría del Pueblo no tiene el poder coercitivo para... Le respondo en dos vías. La DRP no sé, y siempre, históricamente, mundialmente, se ha criticado las DRP o las oficinas de asuntos internos, porque siempre dicen policías investigando policías. Eso ha sido histórico. En cuanto a la Defensoría del Pueblo, le repito, nosotros estamos, sí recibimos
información de ellos, sí recibimos respuesta y sí conocemos de viva voz de la policía y de miembros de la policía, es que le preocupan muchísimo los procesos abiertos en la Defensoría porque, sin lugar a duda, un proceso abierto por posible violación de derechos humanos o que se resuelva que les violó derechos humanos, pueden ocurrir dos cosas. Uno, que puedas ser sancionado internamente en la policía o que no seas ascendido, lo cual perderás toda tu vida siendo agente y no poder subir a cabo o en otra posición. O también, si en el caso hay una violación directa a un delito, yo estoy obligado a ponerlo en conocimiento del Procurador General de la Nación. Señor defensor, ya en la parte final del tiempo que nos ha concedido esta mañana, ¿le han preguntado desde afuera sobre lo que está pasando en Panamá? Claro que sí. Sí. Nosotros, tanto en el 22 como el 23 y ahora, no ha escapado, hemos tenido comunicación vía Zoom con la CIDH e internamente con la oficina, estamos muy en contacto con la Oficina de Coordinación Regional de Naciones Unidas y con la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas. Ellos están al tanto de la situación, ellos reciben información de ustedes y también de fuentes indirectas y están muy pendientes de la situación. Creo que los ojos tienen bien puestos en Panamá. Defensor, dígame. ¿Va por un periodo más? Bueno, todavía tengo que consultarlo con mi esposa. Tengo que consultarlo con mi esposa. La vida pública es difícil. Este es mi primer puesto como vida pública y es muy difícil. Tengo una pausa en mi oficina de abogados con mis socios y hay que evaluarlo. Porque la Asamblea también abrió el camino para eso. Sí, es cierto, hay una posibilidad, pero la decisión la tomo con mi esposa y el desgaste es mucho el desgaste. Vamos a ver. Dios primero, si la patria y Dios me da salud. Señor defensor del pueblo Eduardo Leblanc, gracias por estos minutos en Radio Panamá. Ojalá podamos volver a contar con usted próximamente porque son muchos temas los que quedan por abordar y evidentemente van a seguir dándose detalles para poder darle seguimiento. Así es, muchas gracias y la verdad que un mensaje a todo Panamá es al diálogo, a la conversación y no a la confrontación y por favor regresar a clases, no puedo dejar de decir eso. Sí, el tema de las escuelas, los estudiantes que llevan 40 días sin clase. Sí, señor. Somos el país según los datos que publican hoy, somos el país con más tiempo sin dar clase hasta el momento de la región. 221 días en pandemia y van 115 entre 2022, 2023 y ahora. Defensor Eduardo Leblanc, gracias por estos minutos.